Perfecto. Entonces, habíamos quedado aquí en este punto, en lo que son los servicios de red. Ayer en la parte justamente eh, práctica pudimos avanzar un poco y estuvimos viendo a qué se refiere un Elastic Load Balance, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un poquito la teoría de lo que se refiere este componente de red. Vamos a ver algunos aspectos generales. Vamos a ver también los recursos de administración, algunos recursos que nos sirven para administrar este componente, algunas preguntas frecuentes y los servicios relacionados con lo que es el Elastic Load Balancer. Entonces, ¿qué es el LD? Justamente el Elastic Load Balancer permite distribuir el tráfico, la carga de trabajo que recibamos entre varios servidores de nube, ¿sí? Entonces, de esta manera estamos garantizando una continuidad de servicio y también estamos viendo la posibilidad de implementar, de mejorar un sistema a través de garantizar justamente la tolerancia ante cualquier error, ¿no es cierto? Si fallara alguno de los servidores, en este caso, la carga se redistribuye, puede ser distribuida entre todos los servidores y eso permite que justamente ganemos ese tipo de tolerancias, de ventajas en nuestro servicio de la nube, ¿sí? ¿Cómo está en general la arquitectura? Entonces vemos que se tiene en la parte del load balancer del servicio, se tiene, como veíamos ayer, los listeners. ¿Qué son los listeners? Son las escuchas, ¿no? Que en este caso, ¿qué permite hacer este equilibrador de carga? Permite distribuir, como les decía, el tráfico entrante. Un tráfico entrante que ingrese del Internet lo va a distribuir a través de diferentes listeners, dependiendo qué listener o qué escucha coloquemos, hacia un pool de recursos. Estos miembros que son los grupos de servidores de backend. Ayer nos decía, quiere incluir servidores de backend, entonces ayer en nuestro ejemplo de la práctica, incluimos justamente a un servidor de Windows y a uno de Linux para que responda. Lo incluimos dentro de mi grupo de backend, servidores de backend, ¿no es cierto? Entonces tenemos el balanceador de carga y a través de los listeners o escucha, vemos que este escucha o este listener va a estar configurado especificando protocolos, puertos, ajustes de configuración para brindar este balanceo de carga. Y debajo de cada uno de estos listeners encontramos, como les decía, el backend de servidores. Aquí también tenemos una parte interesante que se llama el health check, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el health check? Está verificando justamente que todo este pool de servidores esté funcionando bien, estén todos ok, estén sin ningún problema, de manera de mandar algún tipo de alarmas o alertas en caso de que ocurriera algún tipo de problemas, ¿sí? Esta es la arquitectura entonces de lo que sería el load balancer. ¿Cuáles son las ventajas de este producto? Se cuenta con una alta disponibilidad, justamente debido a un diseño redundante, ¿no? Ya que estamos eliminando que cualquier servidor anormal o que esté fallando con el enrutamiento de tráfico pueda ser reemplazado, ¿sí? Pueda ser distribuida la carga en otros servidores. Entonces estamos eh, insertando en nuestros servicios de nube un concepto de alta disponibilidad. Tenemos la parte de alta flexibilidad. ¿A qué se refiere esto? Que el balanceador está ampliando automáticamente la capacidad de manejo de solicitudes, ya que de acuerdo al tráfico que tengas en las aplicaciones, va a poder hacer, por ejemplo, un autoescalamiento fácil para cumplir cualquier requisito relacionado con este cambio de tráfico. Si tenemos un mayor tráfico, un mayor acceso a nuestros servidores, automáticamente vemos que se puede conseguir esta flexibilidad, este crecimiento, ¿sí? Y finalmente, contamos con un alto rendimiento en relación a que un balanceador de carga puede procesar hasta 100,000 solicitudes simultáneas, ¿sí? Para cumplir con los requisitos de lo que llamamos un tráfico pesado. Podemos ver que el equilibrio de carga de lo que es un load balancer se puede admitir, se puede generar en las capas 4, que sería la capa TCP o UDP, ¿no es cierto? O la capa 7, que la capa 7 es la capa donde desplegamos nuestras aplicaciones. En este caso estamos hablando de lo que es HTTP y HTTPS. Esas son entonces las dos funcionalidades importantes del producto. Como casos de aplicación vemos para servicios con niveles de tráfico altos, ¿no? Cuando vemos una
gran cantidad de tráfico, entonces ponemos un balanceador de carga. Eso nos va a garantizar que todos los requerimientos puedan ser respondidos. Entonces, estamos manejando de una manera más óptima todos nuestros servicios de nube, ¿sí? Servicios que tienen niveles de máximos de tráfico, ¿sí? El balanceador ajusta automáticamente su capacidad de manejo de solicitudes en función del tráfico entrante, ¿sí? Entonces, en base a este tipo de integración, va a poder agregar o quitar automáticamente, servidores de lo que llamamos el backend, de ese pool de servidores. Entonces, en base al tráfico, vamos a poder configurar o reconfigurar nuestros servicios, ¿sí? Aquí tenemos que elimina lo que es el single point of failure. ¿Qué quiere decir esto? Un punto único de falla. Sí, porque estamos dando ya un pool de servidores. Estamos garantizando que a través de ese pool de servidores puedan responder a los requerimientos para poder hacerse cargo del tráfico, de la carga, como llamamos, del workload, etcétera, ¿no? Entonces estamos eliminando de esta forma lo que es un punto simple de falla. Además, estamos haciendo también que se tenga un equilibrio entre nuestras zonas de disponibilidad. Podemos generar eso, podemos hacer que una cierta cantidad de requerimientos vayan a una zona y otra cantidad se despliegue en la siguiente. Como ayer veíamos, la parte práctica, en nubes como por ejemplo que de Santiago solamente se tiene una zona, en nubes como México tenemos 2 zonas de disponibilidad, entonces ahí podemos utilizar de mejor manera esta configuración. Aquí vemos un ejemplo de la conexión de redes de un balanceador de carga, donde, por ejemplo, aquí yo tengo el acceso, ¿no? Tengo una IP, una IP virtual, que la voy a poner a mi load balancer, y dependiendo el protocolo que yo habilite, en este caso el protocolo HTTP, hacia un puerto 80, que es el puerto que corresponde, voy a distribuir hacia mi servidor 1, servidor 2 o servidor 3, ¿sí? Cada uno va a estar asignado con una IP diferente, entonces ese es un ejemplo de conexión de cómo este balanceador de carga, en base a la cantidad de requerimientos y a unos algoritmos que ayer también los hemos visto en la parte de práctica, puede distribuir la carga hacia los distintos servidores o pools de servidores. Como hemos visto, se puede tener un pool de servidores que llamamos servidores de backend. Entonces, en función a las reglas, a la cómo yo configure mi balanceador de carga, voy a saber cómo voy a distribuir toda esta carga en mis distintos servidores de nube. La administración de los recursos. Algunas operaciones básicas que puedo generar en mi load balancer van a ser crear, eliminar o consultar el balanceador. Esa es la parte de creación, que ayer hemos visto el ejemplo. En la parte del listener o escucha, que también se denomina así, podemos agregarlos, modificarlos o eliminarlos. Este listener me va a permitir saber hacia qué puerto voy a direccionar, hacia qué características estoy escuchando específicamente para direccionar mi tráfico, mi carga. Puedo hablar de lo que son los certificados, ¿no? En este caso se pueden crear, modificar o eliminar certificados, es lo que también hacemos. Y la parte del backend server, ¿qué quiere decir esto? Los servidores que se encuentran configurados en los pools, donde yo voy a hacer llegar mis requerimientos. En este caso, para lo que son los backend server, puedo agregar o quitar servidores. Es lo que me permite hacer cuando yo me creo un grupo de servidores, un pool de servidores. Entonces, en lo que sería la parte de administración, ¿no? De los load balancers, tenemos que los puedo crear, eliminar, consultar o también puedo ajustar el ancho de banda. En base a la cantidad de servicio, en base a la cantidad de tráfico que yo tenga, puedo fácilmente ajustar mi ancho de banda, ¿sí? La creación de un load balancer, ayer lo hemos visto en la práctica, ¿sí? Escojo la región, le pongo un nombre con el prefijo ELB, que significa Elastic Load Balancer, y luego ya le pusimos --universidad. Voy a seleccionar mi nube privada virtual, mi Virtual Private Cloud. Ayer veíamos también VPC-universidad, ¿no? La que yo lo estoy generando. De la misma forma, escojo la subnet que pertenece a mi nube privada. Y aquí ya yo decido, como les comentaba, si voy a utilizar una dirección virtual asignada manualmente o lo voy a asignar automáticamente, ¿sí? Y lo mismo, aquí si se fijan, ayer hemos visto mucho el uso de lo que son los Elastic IPs, los IPs elásticos. Entonces, en este caso voy a ver si no se requiere o si voy a utilizar uno existente. Entonces, en base a eso, yo voy a configurar mis servicios
del balanceador. ¿Cuáles son algunos parámetros importantes? El nombre del balanceador, la Virtual Private Cloud, mi nube privada virtual donde yo voy a colocar para que funcione mi balanceador. La subred, que ya hemos visto cómo se asigna automáticamente cuando yo cree mi nube privada virtual. La Virtual IP Address, que va a ser la dirección privada IP de los balancers, ¿sí? Para este caso, como les decía, se puede asignar de forma automática o de forma manual. Luego tenemos las Elastic IPs. Una Elastic IP, por ejemplo, nos va a permitir la salida a Internet. Ayer hemos hecho dos ejemplos en nuestro servidor de Windows o el servidor de Linux. Hemos visto cómo colocamos. Entonces, ¿qué estoy haciendo eso? Estoy permitiendo que mi load balancer tenga salida hacia el Internet, ¿no? Y finalmente una pequeña descripción de qué se trata este componente en la nube. Para la parte de los listeners, ¿sí? Nosotros muchas veces hemos escuchado esta palabra de listeners cuando justamente en la parte del data center configuramos unos equipos físicos, ¿sí? O también en las bases de datos. Si yo quiero tener acceso a una base de datos, configuro lo que llamo un listener. ¿Qué quiere decir eso? Un puerto de escucha para que en base a eso yo pueda direccionar hacia mi base de datos, en el caso de las bases de datos, o en este caso, un listener que me permita directamente reconocer, generar hacia dónde voy a dirigir mi carga de tráfico, mi workload, ¿sí? Entonces, con los listeners yo puedo agregarlos, modificarlos o eliminarlos. Son las tres condiciones. Para agregar un listener, ayer también lo hemos hecho. Colocamos un nombre, listener-universidad, era nuestro ejemplo. Seleccionamos un protocolo, ¿se acuerdan? Hemos visto el protocolo para la parte frontend. En este caso está el HTTPS, porque es el puerto 443. Si fuera el HTTP normal, estaríamos con un puerto 80, ¿verdad? Entonces, ya vemos aquí si voy a colocar un certificado o cómo voy a ver el certificado, lo voy a empezar a adicionar. Entonces, luego voy a poner mi grupo de servidores de backend. ¿Se acuerdan? Ayer aquí hemos puesto un nuevo grupo. ¿Cómo lo hemos llamado? Lo hemos puesto un grupo de Server Group Universidad. Le hemos escogido uno de los algoritmos para hacer el balanceo. Hemos visto también de ponerle una descripción y de ponerle cómo íbamos a hacer el chequeo, cómo íbamos a habilitar el health check, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que para el protocolo HTTP, en este caso, le damos un intervalo para que vea si hay alguna falla o si hay algún problema de 5 segundos, un timeout de 10, y en base a eso, después de colocarle unos máximos intentos, ¿sí? Máximas veces que va a intentar ver si está bien el listener, 3 veces, hemos configurado un listener en nuestro servidor, ¿no? En nuestro Virtual Private Cloud. Entonces, parámetros que son importantes para configurar dentro del listener, como les comentaba, es el nombre del listener. Tenemos el protocolo y el puerto del frontend, que podría ser, ya les decía, TCP, si va a ser un SQL Shell es el 22, UDP 53 o el HTTPS, que es un ejemplo, que es el 443, el puerto que corresponde a este servicio. Vemos también el protocolo de backend, cuál es el protocolo que va a ser utilizado. Se soportan TCP, UDP y HTTP, ¿no es cierto? Vemos el certificado, que se utilizan certificados que se llaman SSL, ¿no? Del Secure Socket Layer, ¿sí? Cuando queremos poner en el protocolo de frontend o lo ponemos como HTTPS, que quiere decir que vamos a necesitar un certificado. Entonces, en ese caso, colocamos y actualizamos el certificado. Vemos la parte de una descripción, que va a ser la información complementaria para nuestro listener. Para el grupo de parámetros también de servidores de backend, tenemos que crear un nombre, ¿sí? Hay que hacer una creación. En el caso de ayer era un pool universidad, donde hemos adicionado, ya les digo, el servidor Windows y el servidor de Linux que habíamos creado anteriormente. Vemos el tipo de algoritmo. ¿Sí? ¿A qué se refiere el tipo de algoritmo? Estamos viendo cuál va a ser la forma en que yo distribuyo mi carga, ¿sí? En este caso, ayer veíamos que estaban disponibles lo que es el Weighted Round Robin, el Weighted Least Connections y el Source IP Hash. Esos son los tres tipos de algoritmos. El Weighted Round Robin es un algoritmo que lo han visto seguramente cuando hacen programaciones. Ese te permite hacer una asignación cíclica de recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que las solicitudes de conexión se reenvían a diferentes servidores según su peso, por eso se llama weighted, ¿no?
Entonces, de acuerdo a este peso, vamos a ver que el nivel de rendimiento de procesamiento del servidor va a estar basado en justamente el peso que sea entregado a cada servidor. Entonces, los servidores de back-end más pesados recibirán más solicitudes de manera proporcional. Esa es la relación, esa es la forma de determinarlos, ¿no? Entonces, que los servidores que se encuentren con un peso similar o igual recibirán la misma cantidad. Eso es lo que llamamos los algoritmos para el balanceo de carga. En este caso, se llama Weighted Round Robin. Ahora veamos qué quiere decir el Weighted Least Connections. En este caso, queremos ver una ponderación de conexiones mínimas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que además de un peso asignado a cada servidor de backend, también vamos a considerar la cantidad de conexiones procesadas por cada servidor, ¿sí? Entonces, las solicitudes de conexión se reenvían al servidor que tenga la menor proporción entre conexiones y peso. ¿Qué quiere decir? Que el servidor que esté con menos conexiones y tenga menos carga, cuando hablamos de peso en el balanceo, quiere decir la carga, cuando tenga menos carga, entonces a ese es el servidor al que se le va a dirigir ese nuevo requerimiento, ¿no es cierto? Y finalmente lo que se llama el Source IP Hash. ¿Qué quiere decir un hash de IP, del protocolo IP de origen? ¿Qué quiere decir esto? Que la dirección IP de la fuente de la solicitud se ingresa en este algoritmo, hash, y este hash como algoritmo derivado se utiliza para identificar un servidor en una tabla que la vamos a construir, ¿sí? Entonces, ya tenemos aquí, por ejemplo, la dirección IP fuente de la solicitud, va a ingresar al algoritmo, el algoritmo va a revisar una tabla, ¿sí? De todo justamente los servidores que se encuentren y en base a eso distribuye la carga. Entonces tenemos tres tipos de algoritmos, ¿no? Para lo que es el balanceo de carga. Podemos ver aquí lo que se llaman el sticky session, ¿no? Que quiere decir como sesión pegajosa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si le pongo sticky o habilito la sticky session, todas las direcciones de carga, todos los redireccionamientos que han llegado a un servidor se van a mantener pegados a ese servidor. Eso quiere decir sticky, pegajoso, ¿sí? Entonces tenemos varios tipos, tres opciones disponibles para lo que son las sesiones de tipo sticky, tipo pegajoso. Tenemos lo que es el Source IP Address, tenemos el HTTP cookie, una cookie en HTTP, una galleta que llaman, o cookies que ustedes conocen, que eso nos generan siempre cuando visitamos un sitio web, por ejemplo. Nos dicen, utilizo cookies. ¿Qué quiere decir? Que le voy a dar las características de identificación que cuando ingrese a ese sitio ya reconozca, descargue justamente toda mi información, etcétera. Para eso son justamente este tipo de sesiones. El Source IP Address es justamente una dirección IP de origen que permite identificar un servidor en esta tabla de fragmentos. Entonces, el Source IP Address va a ir bien pegada en lo que llamamos el Source IP Hash cuando se utiliza este algoritmo. El HTTP cookie o la galleta, el cookie de HTTP que se llama vulgarmente, va a generar una cookie después de recibir, ¿sí? Esta cookie después que se reciba justamente una solicitud del cliente, va a generar ese cookie. ¿Qué quiere decir entonces? Que todas las solicitudes posteriores con la misma cookie se van a distribuir al mismo servidor de backend. ¿Qué estoy haciendo con estos sticky sessions, sticky types? Estoy pegando, estoy indicando que todo lo que ya ha sido entregado a un servidor se siga comportando de la misma manera, en este caso, a través de las conexiones de HTTP. En cambio, lo que es un cookie, que sería app cookie o application cookie, quiere decir un cookie de aplicación. En este caso, el tipo de sesión va a depender de las aplicaciones que yo tenga en mis servidores, ¿sí? En los servidores de backend y mi grupo de recursos de servidores. Todas las solicitudes con una cookie generada por las aplicaciones de backend se van a distribuir al mismo servidor. Un ejemplo, si yo tenía una aplicación que sea una base de datos y alguna conexión llegaba hacia esa base de datos, todos los que sean para esa misma base van a llegar al mismo servidor. Para eso se refieren los distintos tipos de sticky session type, ¿no? Los tipos de sesión pegajosa, sticky. Entonces tenemos el nombre del cookie, ¿sí? Podemos seleccionar, cuando seleccionamos el app cookie, que sería el application cookie, cookies de aplicaciones, le puedo poner un nombre. Sería, ¿no? El cookie 1223, por ejemplo. Entonces, eso me sirve para identificar cómo voy a utilizar mis algoritmos de balanceo.
Y finalmente una descripción complementaria acerca del grupo de servidores de backend. Seguimos con la configuración de parámetros. Podemos habilitar el health check, ¿sí? En este caso, si es necesario, es muy útil habilitar el health check. Entonces colocamos en prendido o en on. Vemos el protocolo que vamos a utilizar para hacer mi chequeo de salud, mi chequeo de justamente verificar todo esto. Y en este caso, el ejemplo dice TCP. Ya les decía, podemos ponerle TCP, UDP o HTTP. Hay que colocar un dominio de health check. Sí, es importante también poder incluirlo. En este caso, estamos viendo que vamos a chequear sobre el dominio www.elb.com. Este puede ser el nombre de nuestro dominio, ¿sí? Que voy a ver la salud, voy a ver el nombre, y todo este dominio está perfectamente funcionando, ¿sí? Voy a ver un puerto, en este caso es el puerto 80, porque estamos hablando de lo que es un HTTP, un protocolo HTTP, ¿verdad? Le vamos a dar un intervalo máximo para la verificación. Cada cuánto voy a hacer el chequeo de salud, cada cuánto voy a ver cómo se encuentra mi dominio, cómo se encuentran mis servidores. Aquí el ejemplo dice 5 segundos. Voy a ponerle un tiempo de timeout, ¿sí? Va a ser el tiempo, va a ser el máximo número de segundos en este caso que voy a esperar para recibir los resultados de mis chequeos de salud. En este caso el ejemplo nos indica 10 segundos. Vemos lo que es un checkpad, sí, es una ruta del health check que corresponde justamente hacia la ruta luego del nombre de dominio, ¿sí? Tengo mi nombre de dominio, generalmente luego de este nombre de dominio viene el barra index.html, que me está indicando la página donde yo voy a hacer mi chequeo, ¿no? Mi chequeo de salud. Y finalmente, la máxima cantidad de reintentos. ¿Cuánto es el máximo número de reintentos que voy a hacer para verificar la salud? En el ejemplo está como 3. La administración de grupos de servidores de backend, ¿qué permite hacer entonces? Permite que agreguemos servidores a este pool de recursos o que eliminemos. Ayer en el ejemplo hemos puesto los dos que teníamos y los ha aceptado directamente como parte de un grupo de servidores. La adición del grupo de servidores, ¿cómo se hace? Colocamos aquí, ¿no es cierto?, nuestro Elastic Load Balance. Entonces vemos el tipo de balanceador que vamos a hacer, vemos el estado de nuestro balanceador, le vamos a asignar una IP address, que es el IP address de nuestro balanceador de carga, y vamos a decir en la parte de backend server groups, le decimos adicionar, ¿sí? Entonces aquí yo voy a adicionar y voy a seleccionar cuál es mi grupo de justamente servidores de backend. En este caso está creado bajo el protocolo HTTP, está utilizando el balanceador round robin, weighted round robin. Entonces aquí está con 0 servidores. Aquí yo luego ya le voy a adicionar justamente mis servidores. Voy a decirle adicióname 1, 2, 3 o 4 dependiendo del tipo de carga que tenga y la funcionalidad que yo le quiero brindar a mi servicio. Vemos entonces la administración de certificados. Puedo crear certificados, eliminarlos o modificarlos. ¿Para qué utilizo certificados? Cuando yo utilizo lo que se llama el HTTPS, mi servicio seguro, entonces directamente voy a empezar a utilizar los certificados. En este caso, para crear un certificado, le voy a colocar un nombre de certificado, CERT como prefijo, y después vendría CERT Universidad 1, CERT Universidad 2, CERT Universidad 3, si quisiera 3 certificados. Voy a colocar el contenido de certificado, generalmente se llaman los PEM encoded, cuando uno genera muchas veces estos certificados. CertBot es un lugar gratuito para generar certificados. Colocamos aquí el certificado, el contenido del certificado y también le ponemos su private key, su llave primaria. Una vez que los colocamos, le damos en OK y entonces estamos submitiendo nuestro certificado para que pertenezca a nuestro balanceador de carga. Entonces, ahora vamos a ver algunas preguntas frecuentes. ¿Cuántos load balancers puedo crear? Por defecto, por la cuenta, se pueden crear 10 balanceadores de carga, ¿sí? Se puede incrementar, se necesitan más, hasta un límite máximo de 255. Pero, como les decía anteriormente, para eso necesitamos crear un ticket de servicio que me permita aumentar la cuota que estoy trabajando. ¿Qué es el protocolo o el puerto de frontend? Esto especifica, como les decía, el protocolo y puerto que va a utilizar el load balancer para recibir las solicitudes, ¿sí?
y ya veíamos que puede utilizarse tanto en la capa 4, TCP, UDP, como en la capa 7. Estos son son descripciones de red. Capa 7 es la capa de aplicaciones. Entonces, en capa 7 yo puedo utilizar en lo que es HTTP o HTTPS. La dirección de IP pública, el Elastic IP, se asigna un balancer de manera exclusiva. Sí, durante el ciclo de vida de mi load balancer va a ser exclusiva para mi balanceador. Mientras yo asigno una dirección pública, esta siempre va a estar asignada para el balanceador. ¿Cuál es el impacto de eliminar un load balancer? Si se fijan, yo ya he configurado mi nombre de dominio, he hecho la resolución del dominio, como se llama en este caso, cuando es el Domain Name Services, el DNS. Entonces, veo que todo ya está configurado, mi IP, mi dominio, todo ya está apuntando hacia ciertas direcciones. Entonces, eliminar este load balancer, uno que funciona correctamente, permitiría que no reciba mis requerimientos y no esté distribuyendo carga. No solamente no voy a distribuir la carga, sino que tampoco voy a poder hacer una resolución del nombre de mis servidores, de mis servicios. Entonces, es muy importante darse cuenta que no es solamente decidir eliminar un load balancer, hay que estar seguros de que se puede hacer eso para que no me quede sin el acceso a mis servicios de nube. ¿Qué es un listener? El listener o escucha, como les decía, va a verificar todas las solicitudes de conexión y en base a lo que se defina protocolos, puertos, etcétera, más el algoritmo que yo voy a utilizar para redireccionar, todas las solicitudes de conexión que estén llegando las voy a verificar y en base a eso las voy a direccionar hacia mi grupo de servidores de backend o mi pool de servidores, ¿sí? ¿Qué tipo de sesiones Sticky soporta el Elastic Load Balancer? Vemos que en capa 4, ¿sí? Vemos que hacemos el uso de cookies, ¿sí? Las cookies son las que van a mantener las sesiones, tanto en lo que veíamos que es la capa 4, TCP/UDP, ¿sí? Y en la parte de direcciones IP, para capa 7, ellas son las que van a mantener directamente las sesiones sticky, las pegajosas, tanto para lo que es HTTP o HTTPS. Entonces, esas son las formas que yo puedo utilizar mis sesiones de sticky, mis sesiones pegajosas. ¿Cómo puedo rectificar una falla de health check? Bueno, esto es un workaround, este es el troubleshooting, este es el análisis de problemas. Generalmente hay que verificar, ¿no?, si todos los servidores de backend están pudiendo ofrecer su servicio normal. ¿Qué quiere decir? Que estén funcionando de forma adecuada, ¿sí? Entonces, si utilizamos HTTP, como hemos visto en el ejemplo, estaría verificando la ruta del health check, ¿sí? Quiere decir que va a ser el www.elb.com/index.html, la dirección por defecto que yo voy a ver para mi sitio, para mi página, ¿sí? También tenemos que verificar si la dirección de IP origen no está siendo bloqueada por el firewall o si existe algún otro software que esté bloqueando mis direcciones IP, ¿sí? Estamos entonces viendo cómo yo puedo verificar o hacer un troubleshooting de lo que es el health check, lo que es la salud, el estado de salud de justamente mi load balancer, ¿sí? Si utilizamos la comprobación predeterminada de health check, hay que ver que la regla del grupo de seguridad permite ese acceso. ¿Cuál es el grupo de seguridad? Ayer hemos visto los security groups, los que tienen reglas para que yo maneje mis servidores de nube. Entre uno y otro servidor de nube puedo tener reglas que me permitan bloquear puertos, permitir puertos, etcétera. Eso también lo hemos podido ver ayer en la creación de grupos de seguridad, ¿sí? Ahora bien, si el puerto donde estoy haciendo el health check es diferente a mi puerto de servicio del servidor de backend, entonces tampoco voy a estar recibiendo ni voy a estar verificando mi estado de salud, ¿sí? Tienen que ser los mismos puertos, el puerto que yo tengo de servicio para mi pool de servidores, mi backend servers, y el puerto que yo tengo para el health check. O sea, tengo que verificar que sea el mismo puerto, ¿sí? Finalmente, cuando no se puede ver ninguno de estos temas o no se puede solucionar, siempre está a la mano comunicarse con el servicio de soporte técnico, ya sea a través de tickets, a través de correos, a través de mensajes, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a mantener en buenas condiciones nuestro Elastic Load Balancer, nuestro balanceador de carga elástico. Los servicios relacionados. Directamente Virtual Private Cloud. Mi nube privada virtual está relacionada directamente porque en mi nube privada yo voy a colocar mi balanceador de carga. Identity and Access Management, para ver qué usuarios tienen acceso, cómo pueden tener la autenticación para mi balanceador de carga.
El Cloud Trace Service, como veíamos varias veces, permite recopilar los registros de operaciones que se han realizado en los servicios, ¿no? En este caso, en los servicios del balanceador. Autoscaling, autoescalamiento, me va a permitir, de acuerdo a cómo esté funcionando el balanceador de carga, incrementar, ¿no es cierto?, ajustar automáticamente la cantidad de servidores, en este caso de backend, de instancias, de servidores, es lo que hace el autoscaling. CloudEye es mi monitoreador, me va a permitir supervisar justamente la ejecución, ¿no?, de los balanceadores de carga, de los listeners, etcétera. Este servicio lo voy a utilizar para ver el estado de salud de mi balanceador de carga. Y también vemos el servicio que se llama Advanced Anti-Distribute Denial of Service, ¿no? Para la denegación de servicios distribuida. ¿Qué es esto? Es una protección, va a proteger justamente a mi balanceador de carga contra cualquier ataque de negaciones de servicio cuando se tengan altos volúmenes, ¿sí? Cualquier alto volumen, cualquier spamming. El spamming genera altos volúmenes. ¿Qué quiere decir? Que empiezan a mandar y a mandar conexiones, intentan conectarse, acceder. Entonces, eso puede inundar, hacer un overflow, causar que mi servicio se frise, no responde. Entonces, una vez que se ha frisado mi servicio, pueden aprovechar eso para ingresar a mi sistema. Un quiz rápidamente. En este caso vamos a ver cuáles de los siguientes algoritmos de balanceo de carga, de equilibrio de carga, proporciona el LB: Weighted Round Robin, Weighted List Connections, Source IP Hash y Encryption Algorithm. En la clase de hoy hemos visto que se utilizan A, B y C, ¿sí? Weighted Round Robin, para ver en base al peso cómo voy a distribuir de manera cíclica. El Weighted List Connections, para que vea cuál es el servidor que tiene menores conexiones. Y el Source IP Hash, que va a haber una tabla donde yo vea qué servidores son los que yo los puedo direccionar de acuerdo al IP de fuente. La IP fuente es el source IP. Nunca se ha hablado de un algoritmo de encriptación. Esto es otra cosa. Un algoritmo de encriptación me permite justamente cifrar la documentación, encriptar la documentación, encriptar mis mensajes, encriptar lo que yo desee. Es otra cosa, un algoritmo de encriptación que los algoritmos de equilibrio de carga, ¿sí? ¿Cuáles de los siguientes protocolos son compatibles con el Axis Load Balancer? Hemos visto hoy que tenemos en capa 4, tenemos lo que es TCP, tenemos UDP para lo que es capa 4, y para la capa 7 de aplicaciones tenemos protocolos de HTTP y HTTPS. Entonces aquí la respuesta es los 4 protocolos son compatibles con lo que es el ELB. Perfecto, hasta aquí hemos acabado lo que sería el Elastic Load Balancer. Ayer hemos visto justamente en la prueba, hemos visto cómo yo puedo configurar, cómo puedo ingresar. Entonces ahora vamos a pasar a ver otro servicio de red en la nube que se llama Direct Connect, que quiere decir conexión directa. ¿Para qué me sirve? Para conectar mis servicios de nube a mi data center. Es para lo que se utiliza este servicio. Entonces vemos una descripción general, vemos una creación, cómo se crea Direct Connect, cómo administro este tipo de conexiones y algunas preguntas frecuentes. Entonces, ¿qué permite ser Direct Connect? Permite establecer una conexión de forma privada y dedicada. ¿Entre qué? Entre mi data center y mis servicios de nube. Directamente yo voy a poder entonces hacer una conexión directa. ¿Qué va a permitir esto? Muchas veces existe latencia en la red. ¿Qué quiere decir esto? Que hay retrasos, ¿no?, en recibir mis respuestas. ¿Qué va a pasar si yo utilizo Internet? Puede ser que esté cargado el servicio de Internet, puede ser que el proveedor de servicios esté lento, entonces ahí voy a tener latencia. En este caso, para tener justamente una experiencia mejorada, ¿sí?, en comparación a lo que es Internet, un servicio normal de Internet, hago una conexión privada directa. Esto es lo que estoy haciendo a través de lo que es el Connect. Entonces, al momento, bueno, vemos que Direct Connect como tipo de conexión solo está para las conexiones que son MPLS, ¿sí?, o las conexiones del tipo VPN. Esta es la única forma en que tenemos que hacerlo. Entonces, también vemos que para poder conectar una conexión de Direct Connect, deberé comprar lo que se llama un gateway virtual. ¿Por qué? Porque esa va a ser la forma de interacción, va a ser mi puerta de enlace entre mi nube y mi data center, ¿no?, o mis oficinas, justamente. ¿Cómo es la arquitectura de Direct Connect? En este caso vemos
el local data center, mi data center local. Aquí tenemos un gateway del usuario, este es un gateway físico que lo podría tener en el data center. Entonces, directamente desde mi nube privada, lo que voy a hacer es generar un router virtual que me conecte hacia el Virtual Gateway y me permita generar a través de la conexión directa una interfaz virtual para mi conexión hacia el data center. Esa es la forma en que se conecta y en la que trabaja una conexión directa. En casos de aplicación, por ejemplo, de Direct Connect, podemos conectar justamente el entorno de mi data center hacia mi VPC, ¿sí? Aquí se fijan, estamos utilizando una red del usuario, una red del un usuario data center, una región hosteada, todos a través de mi conectividad que pasa por un border router, va a entrar hacia mi nube, mis servicios de nube. Sí, de esta forma ya les digo, la idea es tener una conexión segura, que la latencia sea baja, ¿sí? Una arquitectura generalmente de nube híbrida para lo que son los centros de datos empresariales. Van a necesitar almacenar información importante en la nube pública por motivos de seguridad y control y también almacenar los datos clave de sus centros de datos de manera privada. Entonces, es la arquitectura ideal para que nosotros digamos y aceptemos un tipo de arquitectura de Direct Connect, una conexión directa, ¿sí? Eso es lo que nos permite hacer entonces en este caso de aplicación. ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son las conexiones? Bueno, son los circuitos, son las conexiones de red, son los puntos de acceso en la nube, ¿no? Los operadores carriers pueden crear conexiones justamente alojadas o comprar conexiones de operaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que los usuarios, que un usuario común puede solicitar alguna conexión estándar o alojada, que llamamos hosted, ¿sí? Pero si ya queremos utilizar una conexión, tenemos que hablar con un proveedor de servicio. ¿Qué va a hacer el proveedor de servicio? Nos va a brindar el medio de transporte, ¿sí? Entonces voy a ver que hay conexiones del tipo estándar, ¿sí? Donde el usuario va a utilizar de forma exclusiva todo el ancho de banda, o una conexión alojada, hosted, ¿sí? Donde varios usuarios van a compartir este ancho de banda. Esa es la forma que yo tengo de ver. ¿Puedo crearme conexiones redundantes? Sí. Puedo hacer una conexión compatible. Esto yo lo hago en un entorno de alta disponibilidad. Si mi data center es de alta disponibilidad, ¿sí? Si yo tengo mis servicios de nube que los pongo con redundancia, entonces a través de un gateway virtual en mi nube puedo crear dos puntos de acceso hacia mi data center. Por seguridad, por alta redundancia, por alta disponibilidad. Cuando una de las conexiones presente fallas, errores, la otra se ocupa tranquilamente de soportar toda la carga y todos los servicios, ¿sí? Todas las conexiones que estaban siendo conectadas, por ejemplo, hacia el Access Point 1, vemos que se van a ir hacia lo que es el Access Point 2. Entonces, es la forma de generar conexiones redundantes, ¿sí? ¿Qué son los gateways virtuales, no? Funcionan como enrutadores virtuales. ¿Qué me va a permitir hacer este gateway? Va a enrutar, ¿sí? Todo lo que tenga llegando hacia mi conexión directa va a enrutar hacia la Virtual Private Cloud, hacia mi nube privada. Entonces, vemos que este gateway virtual siempre va a estar en relación al servicio de VPC vinculado a mi nube privada. Es la forma que yo puedo tener para hacer interconexiones, ya sea entre Virtual Private Clouds o para acceder a un punto que se llama Cloud Connect, que es otra forma de realizar conexiones en la nube, ¿sí? Pero dense cuenta que el gateway virtual va a ser la puerta de acceso hacia justamente todo lo que voy a conectarme, ¿no? A todo lo que yo voy a brindar un servicio. Una interfaz virtual, ¿qué va a ser la interfaz virtual? Es el IP address que yo le pongo virtualmente y lo voy a asociar a mi gateway, ¿sí? ¿Para qué voy a hacer esto? Para permitir el acceso a los data centers locales, ¿sí? Que los data centers locales puedan ver lo que tengo en mi nube privada virtual, ¿sí? Hemos visto entonces que eso va a ser a través de lo que es el BGP, como lo hemos visto alguna vez, lo han de ver también en la clase de networking, es el Border Gateway Protocol, ¿sí? Que permite enlazarnos justamente a través de este protocolo, el data center local, con mis servicios de nube. ¿Cómo se hace una creación? Bueno, el procedimiento es comprar una conexión, ¿sí? Cuando nos referimos a conexión, nos referimos a que hay que comprar de un proveedor de servicios. Puede ser, en este caso, aquí en Bolivia, en La Paz, puede ser Entel, puede ser Tigo, puede ser Access, puede ser cualquier servicio que me brinde conexiones de Internet. Voy a crearme un gateway virtual
y finalmente voy a crear esta interfaz virtual para yo poder acceder hacia mi data center, ¿sí? Como veíamos, la compra de conexión generalmente se puede comprar. Acá tenemos, cuando hablamos de socios de Huawei Cloud, tenemos un partner muy importante que es Entel. Entonces lo pueden hacer a través justamente de las conexiones de nuestro socio, o bien hacerlo en un modo de autoservicio. ¿Qué es el autoservicio? Es la forma que ustedes tienen de adquirir por su cuenta el mejor proveedor que se quiera, ¿sí? Se puede solicitar una conexión estándar para comprarla, como les digo, o decirles que un proveedor de servicios les dé la comunicación entre su data center y la nube. Eso es lo más importante que se recomienda, consultar justamente los planes de acceso, cuál es mi plan de servicio, etcétera, para que yo tenga un acceso directo. Algunos parámetros de compra que podemos ver como autoservicio sería en el modo de facturación, pero va a ser anual, mensual. Vemos una región, localización, dónde está ubicado. Vemos un nombre de la conexión, vemos un puerto, ¿sí? Un tipo de puertos que puede ser de 1 giga de Ethernet o 10 giga de Ethernet. Vamos a ver el ancho de banda, que es muy importante. Tenemos que ver cuánto es el ancho de banda que yo voy a utilizar para mi conexión directa. Vemos el proveedor, quién es el proveedor de la conexión. Aquí el ejemplo nos dice China Mobile. En nuestro caso, como les decía, tenemos Entel, tenemos Tigo, tenemos Access. Entonces, vemos también la ubicación física donde va a ser la conexión, una descripción y el tiempo requerido de mi conexión. Yo le puedo decir 5 meses, 6 meses, un año, etcétera, dependiendo cómo voy a utilizar. Los parámetros para mi gateway virtual. En este caso, necesito un nombre que va a ir con el prefijo BGW, Virtual Gateway, guión, ya les he dicho, siguiendo mi ejemplo de ayer, universidad. Vemos nuestra nube privada, ¿sí? Va a ser la nube en la que se encuentre mi gateway virtual. Voy a ver los bloques, ¿no? El VPC CIDR, como hemos visto varias veces, son los bloques que me van a permitir saber hacia dónde, hacia qué segmento de red voy a utilizar y cuántas cantidades de IPs puedo tener. Ese es el bloque CIDR. Y finalmente, una descripción, ¿no? Que nos va a dar o algún tipo de descripción complementaria de lo que es mi gateway virtual. Algunos parámetros de interfaz virtual, podemos ver, por ejemplo, la región, el nombre, la conexión. Si hay alguna conexión directa posible, voy a poner Direct Connect-Universidad. Si voy a tener contacto otro data center, le pongo Universidad 1 o 2. Entonces, dependiendo justamente el tipo de conexión que quiera, voy a nombrar mi conexión. Ya conozco mi nombre de mi Virtual Gateway. Voy a colocar cuál es el Local Gateway. Esta es la dirección IP que voy a utilizar para conectar hacia Huawei Cloud, ¿sí? El Local Gateway. Y tenemos un Remote Gateway, ¿sí? Esta es la IP que se conecta a la red del cliente. Entonces, estas son las dos redes que yo las voy a ver para conectarse y que me permitan generar la conexión que se puedan ver, ¿sí? En este caso vemos que son las mismas redes con dos segmentos diferentes nada más, pero que comúnmente se utilizan de este tipo para hacer el enmascaramiento, para que yo pueda verlos a ambos, ¿no? Entonces, escogemos una forma de enrutamiento. El defecto es el BGP, ¿sí? Vemos una red remota, ¿sí? Vamos a ver cuántas redes remotas tenemos, escogemos cuál está disponible. Vemos también el número de sistema autónomo, que es el justamente hace de mi PIR, quiere decir de mi parámetro de BGP. Estos son parámetros a nivel de redes, ¿no es cierto? Todos son el de redes. El MD5, sí, me va a verificar parte de mis claves, ¿no? De mi acceso, de mis algoritmos, como MD5. En este caso lo vemos como no disponible, no es necesario, no es obligatorio, controlarlo. Y vemos finalmente una descripción, ¿sí? De esta forma estoy yo definiendo mis parámetros de interfaz virtual. ¿Cómo administro Direct Connect? Lo puedo visualizar, ¿sí? Hay una visualización de mi Direct Connect, o lo puedo modificar. Esas son las dos formas que yo las tengo para ver. Esta es la forma de visualizar en mi consola. Directamente voy a ingresar, voy a ver en mi ID, voy a ver la velocidad de mi puerto, en este caso está de 10 GB Ethernet. Aquí está mi nombre de la nube, de mi VPC, de mi nube virtual, y veo mi red remota, mi subnet. Entonces, en este caso estoy viendo dónde está la región, cuándo ha sido creado. Entonces puedo visualizar mi conexión directa. Eso es lo que yo estoy haciendo.
Y la otra cosa que puedo hacer es modificarla, ¿no? La operación estamos viendo aquí en el menú, que está como modificar, modify. Esta es la forma de modificar, nos muestra cómo tenemos que ir a la consola. Seleccionamos red, conexión directa, y en el panel de navegación escogeremos justamente la operación de modificación en la columna. Algunas preguntas frecuentes. ¿Puedo acceder a múltiples VPC con una conexión directa? No. Por eso lo que les decía es que cada conexión directa va a estar relacionada con una Virtual Private Cloud, ¿sí? Por eso se refiere a conexión directa. Ese es el sentido, esa es la forma de que yo tengo de conectarme. ¿Qué tipo de puerto es compatible? Como hemos visto, tenemos 1 GB Ethernet, ¿sí? O tenemos conexiones de 10 GB Ethernet, 10 gigabits por segundo. ¿Cómo planifico la dirección de acceso de Direct Connect? Tengo que ver de utilizar direcciones IP privadas diferentes en los hosts, ¿sí? A los extremos, de manera que yo pueda, sí, garantizar que se encuentren en la misma red, pueden estar en segmentos de red diferentes, pero que sí puedan verse, sí puedo utilizar mi dirección también IP pública para que yo pueda hacer alguna conexión a través del NAT, de mi IP pública, ¿no? Podemos ver también esta forma de acceso. ¿Cómo se cobra Direct Connect? Actualmente solo está del modo anual mensual, ¿sí? Esta es la forma que solo se tiene. No tenemos una facturación a nivel de pay per use. ¿Cómo yo voy a anular mi suscripción a una conexión directa? En el caso de las conexiones, puedo solicitarlo a través de correo, puedo ser a través de llamada, a través de comunicarse. No se olviden que también tengo que cancelar justamente, no solamente en mi nube, sino que tengo que cancelar la conexión que me está dando mi proveedor de servicios, ¿sí? Entonces tengo que ver de cancelar mi gateway, tengo que eliminar los gateways y también solicitar que ya se corte mi servicio que estoy pagando de conexión directa. ¿Es posible utilizar una conexión directa después de ser bloqueada? Bueno, después de que caduca la conexión se tiene un periodo de 7 días, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que puedo renovar la conexión durante este periodo. Si es que ha finalizado este periodo de gracia, ¿sí? Entonces tendría que ver la forma de renovar mi conexión directa, pero ya va a estar bloqueada. Entonces tengo un periodo de gracia de 7 días, si no hago mi renovación en este tiempo, se va a bloquear la conexión, ¿sí? Y este estado de bloqueo puede durar un periodo determinado, ¿sí? Hay un tiempo límite que si no se renueva la conexión, entonces directamente Huawei va a controlar este periodo de bloqueo y no se va a poder ya renovar nuestra suscripción. Entonces tenemos que controlar bien, tenemos que manejar bien, tenemos que saber cómo voy a controlar mis tipos de conexiones directas. Otro tipo de conexión, hemos visto en la práctica existen dos. Una era el Direct Connect, que lo hemos visto, y la otra es a través de lo que es una VPN. ¿Qué es la VPN? Mi red privada virtual, ¿verdad? Mi Virtual Private Network. Muchas veces trabajamos en VPNs dentro de la universidad, dentro de las oficinas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos garantizando conexiones directas, conexiones solo para mí. Estoy subiendo mi nivel de seguridad, estoy dándole seguridad a mi sistema. Entonces, vemos aquí en lo que es la VPN, vamos a ver una descripción general, un quick start, un comienzo rápido, cuál es el uso y administración y algunas preguntas frecuentes. Entonces, el concepto de la VPN es establecer un túnel de comunicación a través de lo que se llama IPsec. IPsec es la forma de mantener el túnel de comunicación. ¿Cómo lo hago? Desde mi oficina central, a través de internet, puedo llegar a mi oficina remota, puedo llegar a un sitio remoto, a una oficina móvil, etcétera. ¿Sí? Entonces, estoy estableciendo una forma de comunicación cifrada entre el usuario que yo pueda tener y mi Virtual Private Cloud, ¿sí? Mi servicio de nube privada también, ¿no? Mi nube virtual. Entonces, de esta manera estoy creando un túnel de comunicaciones, ya le digo, a través de lo que se llama el IPsec. Para esto, ¿qué necesito? Necesito un VPN Gateway, ¿sí? El VPN Gateway va a ser mi salida hacia afuera de mi nube, ¿sí? A través de mis servicios. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Como les decía, voy a mantener mi conexión segura. Es otra forma de conectarme de forma segura hacia afuera. La conexión de VPN es el túnel, como les decía. En este caso utilizamos lo que es un IPsec, VPN de IPsec, que es la parte de hacer el túnel y la conexión del túnel. Entonces, esta es la forma de conectarnos, ¿no? Entre el gateway de VPN que voy a crearme y un gateway remoto. Entonces, entre punto y punto, es una conexión de punto a punto, voy a utilizar mi túnel
cifrado para que yo pueda enviar tráfico por Internet, ¿verdad? Hay varios tipos de VPN de acuerdo al uso. Hay el Access VPN, que sería la VPN de acceso, ¿sí? Que van a permitir que los usuarios, en este caso, o los empleados, puedan acceder a la red corporativa de forma remota. Es lo que hace una VPN de acceso. Puedo tener una Intranet VPN, una VPN de intranet, ¿sí? ¿Para qué voy a utilizar esto? Para conectar varias sucursales, varias regionales, varios sitios de una empresa y pueda habilitar entre ellos una conexión privada por Internet, pero ya les digo, va a ser una VPN. Sí utilizo el Internet como medio de transporte, pero mi comunicación va a estar en una forma privada, va a tener un túnel, va a ser como una intranet que llamamos, ¿no? Y también tenemos la parte de Extranet VPN, que es una VPN extranet que como su nombre lo indica, va a permitir conectar redes internas con redes afuera, externas. No llamo externa el Internet, sino que yo puedo tener algún grupo de socios, puedo tener, en caso de una universidad, otra facultad que quiera conectarse, entonces la voy a incluir como una VPN extranet, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de utilizar los tipos de diferentes VPNs. Un ejemplo de túnel de VPN, ¿no es cierto? A través de lo que llamamos el IPsec, IP Security, es el nombre de lo que estamos viendo aquí. Entonces, veo básicamente mi Internet, ¿sí? Voy a utilizar un firewall a un lado, que sería un sitio 1 de intranet. Yo utilizo mi firewall 1 y utilizo al otro lado mi firewall 2. Si se fijan, ambos están con la misma característica de red, ¿sí? 192.168. En un lado tengo la .1.0, en el otro lado tengo la .2.0. Como ustedes han podido ver en la clase de Data Communications que ya pasaron, que lo que es justamente la parte de comunicaciones de redes, ¿cómo se hace en este caso? Directamente desde mi sitio Internet Site 1, los datos van a llegar, van a ser cifrados para que ingresen a mi túnel, ¿sí? Este es el IPsec túnel. Entonces van a estar compuestos de un header de seguridad, un encabezamiento de seguridad y mis datos cifrados. Al otro lado van a llegar a mi sitio remoto, ¿sí? A mi firewall, va a ser reconocido el header de seguridad, mis datos van a estar cifrados, se van a descifrar, que quiere decir que van a pasar a su estado normal. Entonces en mi sitio remoto 2 yo tengo toda la disponibilidad de ver los datos que han sido enviados. Entonces estoy creando un túnel de seguridad de IP a través del Internet Protocol para que se haga un túnel cifrado, sea seguro. Toda la parte de Internet que intente descifrar, intente hackear, intente ver información, no lo va a lograr porque todo eso va a estar cifrado. Mi información baja cifrada de un punto a otro. En este caso, vemos la arquitectura de mi producto, ¿sí? Vemos la nube, los servicios de nube, veo a mi Virtual Private Cloud, que estaría mi VPC, veo las subredes que yo tengo, el subred 1 y subred 2. La subred 1, ya saben, se crea siempre que yo cree mi Virtual Private Cloud, mi nube privada virtual. Creo mi nube privada virtual y se crea mi subnet, o tengo que crearla de acuerdo a lo que yo quiera, ¿sí? En este caso tengo otra subred dentro de mi nube privada. Ambas van a un router que directamente se conectan y van al túnel de IPsec, ¿sí? Para que en el otro lado llegue a un router en mi data center, en mi red de data centers, y sean distribuidos también a una subnet 1, subnet 2, subnet 3, ya depende mucho del router, ¿no? Cómo configuro mi salida. Pero lo importante que se puede entender aquí es que yo voy a utilizar mi tunneling de VPN, mi IPsec tunnel, ¿no? Es la parte importante de garantizar el cifrado y la comunicación de datos en mi arquitectura de VPN. La facturación. Bueno, lo que es el uso de la VPN tiene una tarifa de pago por uso, ¿sí? Pero voy a pagar lo que esté utilizando, cuando necesite. No necesito tener otro modo de facturación que el pay-per-use, entonces eso va a ser de una forma conveniente. Voy a tener la facturación de la conexión de VPN más el precio de ancho de banda de la red pública. Este precio de ancho de banda de la red pública, ¿quién la da? Mi proveedor de servicios. Nuevamente puede ser Access, puede ser Entel, puede ser Tigo, y si hay algún proveedor local también en sus ciudades, también, ¿sí? Entonces, de manera predeterminada, esta conexión no va a incluir mi ancho de banda, entonces tengo que acceder a mi red pública, es lo que tengo que hacer directamente. Un Quick Start.
¿Cómo hago el uso de VPN? ¿Qué quiere decir esto? Voy a adquirir un gateway de VPN, ¿sí? Esto es súper importante. Y luego que adquiera mi VPN gateway, voy a ver la adquisición de mi conexión de VPN, ¿sí? Esas son las dos formas que voy a ver cómo adquirir mi VPN gateway. Entonces, creo un VPN gateway en mi menú. Justamente han debido ver ayer en toda la parte que decía Network, donde veía mi Virtual Private Cloud, etcétera. Ahí está el VPN gateway. Entonces, el modo de facturación, pago por uso. La región, escojo una región. Voy a darle un nombre a mi VPN gateway. Sería un prefijo VPN GW y después del guión le pongo universidad. Voy a poner el tipo, que en este caso soporta es el IPsec. Voy a ver la confiabilidad, en este caso es standalone, que quiere decir que es básicamente solamente confiabilidad del punto de mi servidor, de mi security, de mi virtual private cloud. Entonces voy a pedir que este tipo de pago sea facturado ya sea por ancho de banda o por tráfico, ¿sí? Solo se va a facturar cuando se utilice, cuando mande tráfico, cuando mande justamente mi tráfico o cuando haga uso de mi ancho de banda. Entonces, dependiendo de cómo quiero que se me facture, voy a escoger los conceptos de la VPN. Entonces, los parámetros, ¿no? El modo de facturación, ya sabemos que es pago por uso, pay per use. La región, en este caso es una región de ejemplo de mi nube. Veo la parte de mi nube privada virtual, VPC-universidad, siguiendo nuestro ejemplo. El nombre que le estoy dando a mi VPN Gateway, lo más importante de esa tabla, ¿no? VPN GW-universidad, si quiero que sea para toda mi universidad. El tipo, en este caso, es el IPsec, como les decía, que es de forma predeterminado, de forma soportada. Y el modo de confiabilidad, que es el modo standalone solo o independiente, ¿sí? Entonces, este modo va a permitir que el standalone tenga una sola dirección IP, ¿sí? Es una dirección IP que permite la conexión punto a punto. Lo que hacemos con Direct Connect, con la VPN, es una conexión directa de un punto a otro punto, ¿sí? Aquí es la forma de facturación, como quiero ser facturado, Billed by. En este caso puedo elegir ancho de banda o tráfico, ¿sí? Cualquiera de los dos. Entonces, si escojo ancho de banda, voy a tener que escoger cuánto va a ser mi ancho de banda, el tamaño de mi ancho de banda para este gateway. Y finalmente le voy a dar una descripción, ¿sí? ¿Cómo adquiero ahora la conexión de VPN? ¿Sí? Voy a indicar que sea una conexión de pago por uso, escojo la región, escojo mi nombre de mi conexión VPN, ¿sí? Voy a colocar VPN-universidad, le voy a colocar mi VPN Gateway, voy a seleccionar cuál es el VPN que he comprado en el anterior paso. Puedo utilizar una subred local o puedo crearme otra subred, dependiendo justamente de mi Remote Gateway, ¿sí? El Remote Gateway es el gateway que está en el data center, es la dirección IP de mi gateway en el data center, de mi router que está en el data center físico, ¿sí? Y también aquí voy a añadir la subnet remota, ¿sí? Entonces, dos puntos importantes que yo estoy viendo para conectarme. Y aquí yo le voy a poner lo que es mi pre-shared key, el PSK, lo voy a confirmar, es mi llave de seguridad, ¿sí? Yo estoy poniéndole como llave de seguridad. Entonces, una vez que ya estoy con la VPN, puedo ver cuál es el uso de administración. ¿Qué puedo hacer entonces con los conceptos del VPN Gateway? Lo voy a visualizar, lo puedo modificar o lo puedo eliminar. Lo mismo para mi conexión de VPN, la puedo visualizar, modificar o eliminar. Entonces, estas son las formas que yo voy a hacer el ciclo de vida. ¿Se acuerdan? Ciclo de vida de los productos. En este caso, ciclo de vida de mi servicio de VPN, tanto VPN Gateway como de la VPN per se, de mi conexión. Algunas preguntas frecuentes, ¿sí? Entonces vemos qué tipos de VPN son soportadas. Como hemos visto al momento, solamente voy a soportar lo que son las del tipo IPsec, IP Security. Es la única VPN que se está soportando en este momento para conectar mi nube, mi cloud, hacia mi data center. ¿Cuántas conexiones de VPN puedo tener? Al máximo se pueden generar 2 VPN gateways, ¿no? Por un tema de alta disponibilidad, ¿sí?
Este tipo de conexiones yo puedo crear, puedo utilizar en cuentas diferentes y también puedo solicitar un límite mayor. Pero generalmente para un tema de redundancia, para un tema donde yo voy a generar mi alta disponibilidad, es suficiente que yo pueda crearme hasta 2 VPN gateways. La VPN de IPsec soporta la negociación automática, sí. Justamente es una característica de lo que es el IP Security, es el tunneling de IPsec. Son compatibles con lo que llamamos autonegociación. Una VPN permite la comunicación entre dos VPCs, sí, también puedo generar si están en la misma región, sí, y se puede llamar a través de lo que sería una conexión de VPC, interconexión de VPC que se llama VPC Peering. Ese es un nombre de habilitar comunicación entre nubes privadas. En algunos de los slides anteriores, en algunos de los cursos vimos este concepto. Tengo una VPC, la VPC 1 y la VPC 2, entonces la forma de que ambas se puedan conectar es a través de este VPC Peering, ¿sí? Ahora bien, si estas dos VPCs están en regiones distintas, puedo utilizar el VPN, que sería como si fuera una VPC, y mi data center externo, mi data center físico que esté en otra ubicación, ¿sí? Entonces lo mismo, es el mismo concepto cuando utilizo dos VPCs en regiones distintas. Puedo utilizar la conexión de VPN para que habilite la comunicación entre ellas. No se olviden que a un lado voy a tener mi VPN gateway de la nube 1, de mi VPC 1, y al otro lado voy a tener un gateway también VPN de la nube 2. Ese VPN gateway me va a permitir que yo conecte a través de la conexión de VPN mis dos nubes privadas virtuales. Un poquito de acrónimos para aprenderlos es lo que es el GRE, que sería Generic Routing Encapsulation, encapsulación de ruteo genérica. Estos son conceptos, si se fijan, todos a nivel de red, a nivel de protocolos. El Layer 2 Tunneling Protocol, ¿no? Protocolo de túnel en capa 2. El Point-to-Point Tunneling Protocol, un protocolo de túnel punto a punto. Lo que veíamos aquí es el IKE, que sería el Internet Key Exchange. Vemos el SA, Security Associations. Vemos el HA, que es el Authentication Header, que es el encabezamiento de autentificación. Y vemos el ESP, que sería el Encapsulated Security Payload, ¿no? La forma de pago de seguridad encapsulada. Todos estos conceptos los han debido ver, esto es como un repaso básicamente de su clase de IP Networking, en su clase de Data Communications. Ahí se manejan muchos otros protocolos, tanto de red como de encapsulación de tunneling, ¿sí? Perfecto, hemos acabado hasta aquí lo que serían los servicios de red en la nube, lo que es el Virtual Private Cloud. Entonces ya los siguientes servicios que nos tocarían ver, que los vamos a ver el día de mañana, son los servicios de seguridad. O sea, algunos servicios de seguridad en Huawei, así como también mañana vamos a ver algunos de los productos de inteligencia artificial, cómo puedo ver algunas características con lo que me preguntaba, me parece, Fabiola, en algún momento me preguntaba justamente eso. Fabiola me decía si vamos a ver algo de servicios de base de datos. Mañana vamos a ver lo que se llama el Relational Database Service, ¿sí? Entonces, Fabiola, mañana espero estés en la clase para que podamos ver justamente este tema y tú puedas aprender acerca de los servicios de base de datos relacionales. Entonces, estamos quedando hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, si tienen algo para esta clase del día de hoy. Muchas gracias por tomar en cuenta mi consulta. No, Fabiola, eso es un gusto más bien y entonces mañana ya veremos lo que son estos servicios de Relational Database Service, los servicios relacionados con las bases de datos, ¿no? Entonces estaríamos quedando hasta aquí. No sé si alguien más tiene por el chat, estoy viendo que no hay ninguna pregunta. No sé si Roxana, Juan Pablo, Eduardo, Alicia, si quieren preguntar algo. Ayer ha sido una clase muy, muy interesante para el tema de la parte práctica. Entonces hoy estamos complementando con lo que sería justamente los servicios de red en la nube. El material de estudio. Yo voy a colocar entre hoy y mañana, voy a colocar en la plataforma educativa unos links donde ustedes pueden ingresar, van a poder crear un usuario
y bajar la documentación, bajar el material de estudio, etcétera. Van a poder darle una revisada, ¿no? Eso van a poder hacerlo, por favor, a partir de hoy un poco más tarde o con más seguridad mañana, ¿sí? Entonces, mañana estaríamos viendo, como les digo, los servicios de seguridad de la nube y servicios de inteligencia artificial, servicios de bases de datos y con el tema de mañana estamos terminando la parte teórica. Mañana acabamos teoría. Para el día jueves, que vamos a finalizar la clase, vamos a hacer una clase práctica nuevamente. Vamos a entrar nuevamente a la nube de Huawei, vamos a ver nuevamente los servicios de crear algún tipo de servicios avanzados, como sería un Relational Database Service. Entonces, para eso nos sirve la práctica del día jueves. Perfecto, gracias Ahmed Alejandro, muchas gracias por el comentario. Entonces, lo importante es que ya que les digo que vayan entendiendo. Si se dan cuenta, son temas muy, muy nuevos, son temas que van a ser muy importantes para que en su momento... Creo que alguien está compartiendo un chiste. Ronald Vaca va a compartir un chiste, creo, por favor, para todos. A ver. No, ya se desanimó, creo, Ronald. La próxima, Ronald, por favor, comparte el chiste, no hay problema. Mañana, estimado Marco, con Marco, vamos a ver la parte de seguridad, vamos a ver cómo nos protegemos, cómo nuestra nube se protege contra ataques. Eso lo vamos a ver entonces el día de mañana. Pues bien, entonces muchas gracias nuevamente. Les agradezco a todos por la presencia y que tengan una buena tarde, ¿sí? Mañana nos vemos. Gracias por la asistencia. Chao, chao. Hasta mañana.